Todos queremos formar parte de un grupo, y para muchas personas, esto significa estar en uno dentro del Internet. Subculturas, fandoms y en este caso, una estética. Hay muchas estéticas dentro del Internet, pero no todas son simples métodos de entretenimiento, sino que algunas pueden ser dañinas y hasta peligrosas, no solo para uno mismo sino para los demás. En este video nos vamos a centrar en esas estéticas que son raras, e incómodas para luego escalar a las más peligrosas. Se buscará explicar de manera resumida y superficialmente tanto de qué consiste, su historia y funcionamiento de la estética. Advertencia. Este video no busca alentar ni glorificar actos que se mencionan durante el video. Antes que nada avisar que mucha de la información utilizada de este video viene de la Aesthetics Wiki, todos los respectivos créditos a los correspondientes por su investigación. Sin más que mencionar, empecemos. El Dreamcore es una estética bastante popular dentro de Internet, impulsada por el creciente interés por lo liminal. Surgió a finales de la década de 2010 y alcanzó una gran popularidad alrededor del año 2020, centrándose en el uso de imágenes, música y atmósferas similares a las que se experimentan en los sueños, buscando provocar en el espectador una sensación de nostalgia y calma. Se caracteriza principalmente por el uso de espacios liminales, aunque también ha sido criticada por quienes la consideran una versión más diluida del siguiente punto, el Weirdcore. Es lo más popular de la lista seguramente, popularizado en Tumblr a inicio de los 2010, el Weirdcore se centra en imágenes y vídeos de baja calidad, generalmente editados para generar confusión en el espectador, buscando provocar miedo o incomodidad a través de la ausencia de contexto. Se caracteriza por el uso de imágenes de baja resolución, colores artificiales o saturados y texto simple. En esencia, el Weirdcore es la sensación de habitar un mundo que ha sido ligeramente corrompido, donde la realidad se percibe como falsa, inestable y profundamente extraña. Is your flesh flawless? Is your existence true? You are made of blood and skin, and yet your confinements are that of your brain's instinct. Your existence has been predetermined. What makes you different from a machine? ¿Y si te dijera que Dios es en realidad una máquina? Bueno, bajo este concepto se centra esta estética. La Divine Machinery es una estética que comenzó a ganar popularidad a mediados de la década de 2020, principalmente en plataformas como Tumblr y TikTok. Se basa en la fusión entre la religión y la tecnología, centrándose en lo artificial y vinculándolo con conceptos divinos, presentándose como algo eterno e incomprensible para el ser humano. Algo creado por el hombre que lo ha superado y que ahora se venera no por comprensión, sino por su poder absoluto. Pero no se queda solo en esa idea. Los seguidores de esta estética consideran que Dios está más cerca de lo tecnológico que de la religión tradicional, transformando la tecnología no solo en algo divino, sino también en algo sagrado. La estética y su comunidad suelen establecer paralelismos entre la creación tecnológica y la creación divina, identificando conceptualmente a la humanidad con deidades y a la maquinaria con ángeles. Incluso, bajo este mismo concepto, se podría decir que nosotros mismos creamos a nuestro propio Dios. Parte esencial del Divine Machinery es la forma en que conecta al ser humano con la máquina, la cual se percibe como algo deseable, una aspiración a trascender lo humano y convertirse en algo divino, más allá de los límites del hombre. Advertencia. Ahora es donde entramos en todas estas estéticas que son NSFW o NSFL. Se recomienda no indagar más de la cuenta sobre algunas de estas estéticas ya que pueden incluso perjudicar la salud. El espiritualismo es una estética digital y conceptual que surge dentro de la cultura de Internet underground a finales de la década de 2010.
Se centra en la idea de una espiritualidad distorsionada y postdigital, donde lo sagrado deja de provenir de la religión tradicional y pasa a manifestarse a través del caos visual del Internet. Se caracteriza por imágenes de muy baja calidad, edición agresiva, tipografías deformadas, símbolos religiosos reinterpretados, idiomas mezclados o inventados y referencias constantes a lo místico, lo demoníaco y lo divino. El espiritualismo no busca claridad ni narrativa, sino provocar una sensación de trance, confusión y revelación incompleta, como si la espiritualidad estuviera corrompida por el entorno digital. El Yabujin Core, también conocido como Jump Style Core, surge como una extensión directa y reinterpretación del espiritualismo, usando gran parte del trabajo artístico de Yabujin. Esta estética se vería especialmente dentro de TikTok a finales de 2021. A diferencia del enfoque más conceptual y espiritual del espiritualismo, el Yabujin Core adopta un tono satírico, absurdista y repetitivo, apropiándose de los símbolos y sonidos asociados a Yabujin. Visualmente mantiene muchos elementos del espiritualismo, pero los recontextualiza en formatos virales. El primer caso conocido es el que estás viendo en pantalla, publicado el 3 de diciembre de 2021, lo que estableció la base visual de la estética. Y la estética finalmente explotaría en popularidad el noviembre de 2022 con el siguiente video. Toda esta popularización derivaría en tensión dentro de la comunidad, especialmente por la percepción de que la viralización del Yabujin Core diluyó el significado original del espiritualismo, y todo esto contribuiría al distanciamiento de Yabujin de Internet. Y prefiero dejar de intentar explicarlo y mejor véanlo por ustedes mismos. El Scenecore es una reinterpretación moderna y digital del scene, una subcultura que surgió a mediados de la década de los 2000 como una evolución más colorida y caótica del emo y el hardcore, y que se desarrolló principalmente en plataformas como MySpace. La subcultura scene se caracterizaba por el uso de jeans ajustados de colores brillantes, camisetas de bandas y peinados por capas y alisados, a menudo teñidos con rayas de neón o el característico estilo de cola de mapache. Esta estética se encuentra rodeada de polémica, ya que para muchas personas pertenecientes a la cultura scene, el Scenecore presenta una versión distorsionada de la estética original, además de mercantilizarla y reducirla a un conjunto de elementos visuales. Para la comunidad scene, el Scenecore suele percibirse como una adopción superficial por parte de personas que no cuentan con una comprensión real de la historia, la música o el contexto cultural de la subcultura. Entre las polémicas más importantes es la romantización de conductas problemáticas asociadas al scene de los años 2000. El Scenecore a veces reutiliza imágenes o símbolos vinculados a autolesiones, trastornos alimenticios, consumo de sustancias, lo que puede normalizar o estetizar experiencias dolorosas. También existe controversia por el uso de figuras problemáticas del scene original. Algunos creadores de Scenecore han reutilizado imágenes, música o referencias de personas que posteriormente fueron acusadas de abuso, grooming o conductas inapropiadas, reabriendo debates dentro de la comunidad. Quisiera concluir que no importa si eres o conoces a alguien que forme parte de la estética siempre y cuando no participes dentro de estas prácticas. El traumacore es una estética que se popularizó durante la década de 2010 como una forma para que las personas procesaran y expresaran sentimientos relacionados con el trauma, particularmente el abuso infantil y la pérdida de la inocencia. Esta estética se caracteriza por el contraste entre elementos visuales tiernos o infantiles y temas profundamente delicados, con el objetivo de representar una infancia corrompida, el quiebre de la confianza y las secuelas del trauma infantil. Para quienes participan en ella, el traumacore funciona como una forma de expresión emocional cuando el dolor no puede explicarse únicamente con palabras. No se presenta como una moda ni una estética de consumo, sino como un mecanismo de afrontamiento y una manera de exteriorizar el sufrimiento.
Precisamente por esta razón, dentro de la comunidad no se permite la participación de personas que no sean sobrevivientes de trauma. Al mismo tiempo, existe un debate interno sobre los riesgos del traumacore. Muchas personas consideran que representar el trauma de esta forma puede llevar a la trivialización del dolor vivido por sobrevivientes y, en algunos casos, obstaculizar los procesos de recuperación al incentivar la romantización del trauma personal. En esencia, el traumacore es una forma de llevar el dolor a la superficie. Un reflejo de inseguridad, confianza rota y trauma compartido para quienes pasaron por lo mismo. Estética creada al principios de la década de 2010, pero el nombre fue acudido en el 2017, utilizando elementos góticos o infantiles. A menudo los usuarios lo utilizan como una salida para expresar traumas, especialmente aquellos relacionados con trastornos alimentarios y abuso infantil. Muchas imágenes sugieren abuso físico, agresión, abuso emocional, autodestrucción, trauma religioso y discapacidad física. Las imágenes infantiles sirven como un deseo de regresar a una niñez que les fue arrebatada. Muchas veces se presenta un enfoque cristiano donde el usuario busca ir o pertenecer al cielo, pero viéndose incapaz por sentirse sucios por el trauma. Esta estética es el precursor del ya antes mencionado traumacore, siendo así el traumacore quien terminaría generando mayor popularidad entre la audiencia. Además, esta estética se vería afectada por la censura que hubo en Tumblr en 2018, siendo hoy en día una estética que casi no presenta ningún elemento del original. El hiperborean es una estética de TikTok que combina ideologías extremistas de extrema derecha con mitología esotérica y teorías de conspiración, donde a menudo desdibuja la línea entre publicaciones irónicas y la promoción genuina de creencias supremacistas blancas, anti-inmigrantes y neonazis. La estética comenzó a formarse en sitios como 4chan alrededor del 2020, al principio solo se relacionaba con una comunidad de juegos como Art of Iron 4, donde se presentaba todo de una manera irónica, donde se incorporan teorías de conspiración. Alrededor de 2021, la estética ganó mayor fuerza a través de memes que usaban la canción de Little Dark Age, que fue recontextualizada para lamentar el declive percibido de la civilización occidental. No fue hasta el 2023 que esta moda migraría a TikTok con el movimiento de Safe Europe, donde se utilizaría propaganda anti-inmigración, xenófobos y racistas. Siendo que un principio era tratado de una manera irónica, pero con el tiempo apareciendo reales mensajes extremistas, donde se busca una erradicación genuina. La subcultura depende en gran medida del lenguaje codificado y de los silbatos para perros para construir una identidad dentro del grupo y evadir la moderación de contenido en las plataformas convencionales. En su fase actual, Hyperborean ya no funciona solo como una estética, sino como un método de radicalización. Su historia muestra cómo una subcultura nacida del meme y la ironía puede evolucionar hacia un movimiento ideológico serio, siendo un puente entre el humor y el extremismo real. El Slavic Violence Tumblr fue una estética popularizada en Tumblr a mediados de la década de 2010, donde los usuarios creaban y compartían blogs temáticos dedicados a imágenes de violencia, militarismo y decadencia asociadas a Europa del Este y los Balcanes. El contenido incluía fotografías de grupos paramilitares rusos y balcánicos, hooligans del fútbol, iconografía cristiana ortodoxa rusa, armas, drogas, gore y escenas con dinámicas de poder, así como colecciones de armas y fotografías bondage. Muchos de estos blogs también incorporaban o interactuaban con imágenes del movimiento independentista irlandés, la Primera y Segunda Guerra Mundial, organizaciones terroristas de Oriente Medio, nostalgia soviética y la estética denominada white trash, formando una red
visual de estéticas marginales y conflictivas. La tendencia surgió cuando jóvenes usuarios de Internet, particularmente en Tumblr, comenzaron a recopilar imágenes de culturas juveniles de Europa del Este. Estos blogs se centraban en una combinación de fotografía callejera, estética paramilitar e iconografía religiosa, reflejando las crudas realidades y la historia turbulenta de las sociedades eslavas y postsoviéticas. En parte, la estética nació como reacción a las imágenes idealizadas y limpias que predominaban en otras zonas de Internet, optando por mostrar una sensación de autenticidad, incluso cuando esta resultaba incómoda o perturbadora. El contexto social, político y económico de la región, marcado por la decadencia urbana, el resurgimiento del nacionalismo y una larga historia de conflictos, proporcionaría gran parte del material visual y simbólico del movimiento. Los usuarios publicaban imágenes de pandillas callejeras, procesiones religiosas ortodoxas y exhibiciones militaristas, a menudo filtradas a través de una visión nihilista o de rebelión, con una representación cruda de la violencia cotidiana, la dureza social y el trauma colectivo. No funciona necesariamente como una glorificación directa de la violencia, sino como una mirada fría hacia entornos donde la brutalidad se encuentra normalizada. En Tumblr, esta estética suele entrelazarse con temas de trauma intergeneracional, colapso social, masculinidad tóxica, alcoholismo y deshumanización, presentados sin contexto ni explicación, lo que intensifica la incomodidad del espectador. La estética comenzaría a decaer tras el cambio de normas de Tumblr en 2018, cuando la plataforma restringió severamente el contenido NSFW, lo que provocó la eliminación de numerosos blogs y materiales visuales asociados. Finalmente, el Slavic Violence fue objeto de muchas críticas por romantizar la violencia, el crimen y el sufrimiento real, así como por normalizar símbolos nacionalistas o extremistas sin contexto, siendo de las principales polémicas la difusa línea entre documentación y fetichización del conflicto, especialmente cuando usuarios ajenos a la región reutilizaban estas imágenes de forma superficial. Para concluir con el video quisiera mencionar que no importa si ves o formas parte de alguna de las estéticas antes mencionadas, mientras no afectes a otras personas y no actúes dentro de prácticas indebidas no debería haber algún problema, aunque claramente hay otras de las cuales mejor estar alejadas, incluyendo las que se basan en el daño a los demás o a uno mismo. Eso es todo por hoy, tengan un lindo día de mi parte, bye.